Parte 1. Roma, la ciudad eterna. A la luz del día, parecía un monumento erguido contra el tiempo. Sus templos blancos resplandecían bajo el sol, las columnas se alzaban como lanzas hacia el cielo, y el murmullo de la multitud llenaba cada esquina. El foro vibraba con discursos solemnes. Los desfiles militares marchaban con un eco metálico que reverberaba en las piedras, y las fuentes rebosaban agua como si fueran la sangre misma de un imperio invencible. Pero al caer la noche, cuando la penumbra cubría los mármoles y los callejones se llenaban de sombras húmedas, Roma revelaba otra cara, una ciudad de secretos, de pasadizos invisibles, de susurros que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. No todo lo que brillaba en el imperio estaba hecho de oro. En lo profundo de la urbe, más allá de los banquetes y las conquistas, había otra clase de ambición, no la de conquistar territorios, sino la de conquistar el alma humana. Y en ese territorio oscuro, los médicos jugaban un papel mucho más siniestro de lo que las historias oficiales se atreven a confesar. El narrador de este recuerdo, yo mismo, no hablo desde los libros de historia, sino desde las huellas que dejaron los silencios. Porque mientras los senadores escribían tratados sobre política y los cronistas cantaban victorias militares, alguien debía observar lo que ocurría en las salas cerradas con llaves pesadas, donde el conocimiento se mezclaba con la obsesión. Allí, en la penumbra, el cuerpo humano no era visto como sagrado, sino como materia moldeable, como arcilla dispuesta a ser manipulada. Roma era un imperio que había heredado la medicina griega, pero no se conformó con copiarla. Quiso llevarla más allá, hasta territorios donde lo científico se confundía con lo prohibido. Entre los templos dedicados a Esculapio, donde la gente pedía sanación, y los baños públicos, donde el vapor ocultaba miradas furtivas, crecía una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando el poder de la ciencia no busca sanar, sino controlar? En los pasillos de mármol se hablaba de médicos que podían detener fiebres, aliviar dolores, prolongar la vida de los gladiadores para que pudieran seguir luchando. Pero en las noches más densas, cuando las lámparas de aceite parpadeaban hasta casi apagarse, otros relatos circulaban en secreto. Médicos que experimentaban con el deseo, que observaban cuerpos no para salvarlos, sino para descubrir en ellos las llaves invisibles del dominio. Yo lo escuché por primera vez en un rincón del foro, de labios de un anciano esclavo que apenas se atrevía a levantar la vista. Los médicos no siempre curan. Algunos buscan en el cuerpo lo que nadie debería buscar. Sus palabras se perdieron en el bullicio de la plaza, pero se quedaron clavadas en mí como un aguijón. Desde entonces, comencé a mirar diferente los rostros serios de aquellos hombres vestidos con túnicas blancas, siempre cercanos al poder, siempre demasiado silenciosos. Y en ese silencio había algo que helaba la sangre, porque en Roma, donde todo se podía comprar, el amor, la libertad, incluso la muerte, también podía comprarse el conocimiento, y ese conocimiento, en manos equivocadas, se convertía en un arma más peligrosa que cualquier espada. Esa es la historia que comienza aquí, no la del esplendor de un imperio, sino la de las sombras que respiraban bajo su superficie. Un relato que nos recuerda que la grandeza nunca viene sola, que siempre arrastra consigo un reverso oscuro, y que, en Roma, ese reverso estaba escrito en los cuerpos de aquellos que nunca tuvieron voz. La ciudad dormía, sí, pero en las cámaras ocultas, los médicos velaban con ojos encendidos, preparando experimentos que nadie debía conocer.
todavía. Parte 2. Eran figuras discretas, casi invisibles en el bullicio de Roma, y sin embargo nadie podía negar su influencia. Los médicos, la mayoría de origen griego, caminaban entre senadores y generales como si fueran piezas esenciales de la maquinaria del imperio. No llevaban armaduras ni estandartes, pero sus palabras podían decidir la vida o la muerte de un hombre importante. Cuando un cónsul enfermaba, ellos estaban allí. Cuando un gladiador herido necesitaba volver a la arena para no arruinar el espectáculo, ellos encontraban la manera de levantarlo, aunque fuera por unas horas más de sufrimiento. Eran consejeros silenciosos, siempre presentes en los momentos de fragilidad de los poderosos, y esa cercanía les otorgaba un poder que pocos comprendían. Los romanos confiaban en ellos porque se presentaban como hombres de ciencia, pero la ciencia en Roma tenía bordes difusos. Entre los remedios de hierbas, las sangrías y los juramentos de curación, se escondía algo más, una fascinación casi obsesiva por el control del cuerpo, por los misterios de la carne y la mente. No todos los médicos se entregaban a esa búsqueda, claro está. Algunos eran honestos, dedicados al alivio de los males, pero había otros que usaban el prestigio de su profesión como un velo para ocultar pasiones mucho más oscuras. En las casas de los ricos, los médicos eran recibidos como sabios. Se sentaban a la mesa con senadores y poetas, escuchaban confidencias y observaban a las esposas y concubinas de sus anfitriones con una atención que pasaba desapercibida para los demás. Nadie sospechaba que, detrás de esas miradas serenas, se escondía una curiosidad insaciable, una necesidad de registrar, medir y manipular los impulsos más íntimos de la naturaleza humana. Su interés iba más allá de la salud. Lo que buscaban no era curar el dolor, sino comprenderlo. No era salvar el deseo, sino desentrañarlo, diseccionarlo, convertirlo en una herramienta. El cuerpo humano no era para ellos un templo sagrado, sino un campo de pruebas. Y así, mientras la ciudad celebraba triunfos y erigía monumentos, en las sombras se iba formando un nuevo poder, el de los médicos que aprendían no solo a sostener la vida, sino a manipularla como un titiritero mueve los hilos de sus muñecos. Yo los vi muchas veces en los baños públicos, no como médicos en ejercicio de su oficio, sino como hombres que observaban en silencio. Entre el vapor y los mosaicos húmedos, seguían con la mirada a los jóvenes esclavos, a los soldados cansados, a las mujeres que acudían buscando alivio en las aguas termales. Sus ojos no eran de curiosidad casual, sino de cálculo. Observaban cómo el calor enrojecía la piel, cómo el cuerpo respondía a las caricias del agua, cómo el rubor y el cansancio podían despertar deseos o apagar voluntades, y nadie se daba cuenta. En esa Roma donde todo podía ser objeto de espectáculo, ellos aprendieron a transformar la intimidad en experimento. Sabían cómo el miedo podía alterar la respiración, cómo el deseo podía debilitar la voluntad, cómo la humillación podía quebrar un espíritu más rápido que el látigo. No hablaban de ello en voz alta, claro. Se disfrazaban de estudiosos de los humores, de guardianes del equilibrio entre bilis y sangre. Pero lo que verdaderamente buscaban estaba más allá de los libros de Galeno o Hipócrates. Querían penetrar en la frontera invisible, donde el cuerpo y la mente se mezclan, donde el placer se vuelve tormento, y el tormento, placer. Ese poder los volvía imprescindibles para ciertos hombres de la élite. Un general que quería quebrar a un prisionero sin derramar sangre. Un senador que deseaba doblegar a su amante rebelde.
un emperador que necesitaba controlar a quienes lo rodeaban sin dejar rastro. Los médicos tenían respuestas que ningún filósofo podía darles, y esa fue la semilla de su verdadero poder, el poder de ofrecer secretos. Con cada susurro, con cada confidencia en un banquete, iban tejiendo una red invisible. Nadie lo veía, pero ellos sabían que cuanto más se acercaban al lado oculto de la naturaleza humana, más fuerte se hacía su dominio sobre Roma. Y así, mientras las multitudes aclamaban victorias en el Coliseo, los médicos aguardaban en silencio, construyendo su imperio secreto dentro del imperio más grande del mundo. Porque la espada podía conquistar territorios, pero ellos habían descubierto algo más valioso: cómo conquistar la voluntad del hombre desde adentro, sin derramar una sola gota de sangre. Parte 3. En las termas de Roma, donde el mármol húmedo brillaba bajo la luz temblorosa de las antorchas, el rumor comenzó a crecer como una brasa oculta que tarde o temprano se volvería incendio. Nadie lo decía en voz alta, porque las paredes parecían tener oídos, pero en los rincones donde se reunían los esclavos y los soldados de regreso de campaña, los susurros eran inconfundibles. Algunos médicos no acudían a las termas por salud ni por limpieza, sino por algo mucho más oscuro. Los baños, que eran el corazón de la vida social romana, también eran un escenario perfecto para la observación. Entre vapores espesos, cuerpos desnudos y conversaciones apagadas por el murmullo del agua, se podía mirar sin ser visto, escuchar sin ser escuchado. Allí se mezclaban todas las clases: el patricio agotado de sus intrigas políticas, el legionario cubierto de cicatrices, la mujer que acudía con excusas de fatiga, el niño esclavo obligado a servir jarras de vino caliente. En ese mosaico humano, los médicos aprendían lo que no podían aprender en los libros: cómo la piel reacciona al calor, cómo un roce furtivo despierta un temblor, cómo el cuerpo se entrega al cansancio, al deseo o al miedo sin poder ocultarlo. Los esclavos murmuraban que, detrás de las sonrisas amables de ciertos médicos, había ojos que calculaban cada gesto. Decían que tomaban nota en secreto, en tablillas enceradas ocultas bajo sus túnicas, de los cambios en la respiración, del color que subía a las mejillas, del modo en que un hombre vencido por el vapor dejaba de resistirse. No estudian enfermedades, susurraba uno en el rincón más oscuro. Estudian obediencia. Y otro añadía con un temblor en la voz: lo que quieren no es curar, sino aprender a dominar. En ocasiones, alguien juraba haber visto figuras encapuchadas moverse entre las sombras de las termas cuando todos dormían. Decían que aprovechaban las horas más profundas de la noche para realizar observaciones secretas con esclavos drogados, con brebajes de hierbas. Nadie podía probarlo, pero los rumores persistían, alimentados por miradas turbias y por el miedo. Porque en Roma, todo lo que no se podía explicar terminaba disfrazado de superstición. Pero esta vez había algo más: demasiadas coincidencias, demasiadas desapariciones. Yo mismo escuché a un soldado veterano hablar de un compañero suyo que, tras ser llevado a las termas privadas de un senador, regresó cambiado. No tenía heridas visibles, pero parecía otro hombre. Caminaba cabizbajo, obedecía sin rechistar, y en su mirada había una sombra de vacío que helaba el corazón. «Le robaron el espíritu», dijo el soldado, y nadie se atrevió a contradecirlo. El rumor empezó a extenderse por toda la ciudad, en las tabernas, en los mercados, en los pasillos del Coliseo. Algunos lo tomaban como chisme vulgar, otros lo sentían como advertencia, pero todos, incluso los que se burlaban,
callaban cuando un médico pasaba cerca, porque algo en ellos infundía respeto y temor a la vez, como si supieran demasiado sobre lo que habita en la oscuridad de cada hombre. Así fue como las termas, símbolo del placer y la relajación, comenzaron a adquirir un aire inquietante. Entre el vapor que lo envolvía todo, cualquiera podía sentir la sospecha de que no estaba solo, de que ojos invisibles lo observaban, anotando sus debilidades, registrando sus impulsos, guardando en silencio secretos que podían usarse en su contra. Y aunque nadie se atrevía a nombrarlo en voz alta, todos lo sabían. Algo se estaba gestando en Roma, y el agua de las termas no solo limpiaba la piel, también lavaba huellas de experimentos que jamás debieron existir. Parte 4. Con el tiempo, lo que eran rumores dispersos comenzó a tomar forma. No se trataba de médicos aislados ni de curiosidades excéntricas sin conexión alguna. En las profundidades de Roma, bajo villas señoriales y templos abandonados, se reunía una cofradía silenciosa. No llevaba nombre oficial ni símbolos visibles, pero todos los que alguna vez se cruzaron con ellos sabían que era una hermandad tejida en secreto, unida por el mismo deseo: descifrar el cuerpo humano no como fuente de vida, sino como llave de dominio. Las reuniones ocurrían de noche, cuando la ciudad dormía bajo la vigilancia de la luna. Eran sótanos de piedra, húmedos y oscuros, donde el eco de las voces resonaba como si viniera de otro mundo. Antorchas clavadas en las paredes iluminaban las siluetas encapuchadas, y el aire olía a una mezcla inquietante de incienso, vino fuerte y hierbas medicinales. Allí, lejos de los ojos del pueblo, los médicos debatían no sobre curaciones, sino sobre cómo manipular la carne y el espíritu. Decían que su propósito era encontrar el equilibrio perfecto de los humores: la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Pero las palabras eran solo un velo. En realidad, buscaban los mecanismos invisibles que despertaban la obediencia o el deseo. Algunos llevaban tablillas con anotaciones secretas, con símbolos que parecían más conjuros que fórmulas médicas. Otros narraban experiencias, describiendo cómo habían probado ciertos brebajes en esclavos, o cómo habían observado reacciones en los banquetes privados de los patricios. No se trataba de charlas inocentes, era un intercambio de secretos, una red que crecía con cada descubrimiento. Se hablaba de la respiración acelerada como preludio de la rendición, del temblor de las manos como signo de miedo, de cómo el silencio prolongado podía quebrar a alguien más que los gritos. Era un estudio meticuloso de la vulnerabilidad humana, revestido de un falso manto científico. Y lo más perturbador, no solo eran médicos. Entre ellos se infiltraban senadores y hombres de confianza del emperador, disfrazados bajo las mismas túnicas oscuras. Venían no por curiosidad, sino por hambre de poder. Sabían que aquel conocimiento era más valioso que un ejército, porque un cuerpo puede ser encadenado, pero una mente sometida obedece sin cadenas. Una de las historias más inquietantes que sobrevivió de esas reuniones habla de un banquete secreto en la casa de un noble. Allí, los médicos llevaron a varios prisioneros de guerra bajo el pretexto de examinarlos. Frente a los ojos divertidos de los invitados, mezclaron pócimas en copas de vino, provocando en los cuerpos reacciones extrañas, risas descontroladas, llanto repentino, una docilidad aterradora. Los nobles aplaudieron como si fuera un espectáculo, sin comprender que lo que presenciaban no era entretenimiento, sino el nacimiento de un nuevo tipo de poder.
Yo escuché el relato de un esclavo que sirvió en una de esas reuniones. Con voz temblorosa, me confesó que lo obligaron a permanecer desnudo mientras los médicos discutían sus reacciones al calor, al frío, a la vergüenza de la exposición. No querían mi cuerpo, dijo. Querían mi voluntad. Querían ver hasta dónde podía romperme sin tocarme con violencia. Sus palabras me persiguieron por noches enteras, porque hablaban de un conocimiento peligroso. Cómo doblegar a alguien sin necesidad de látigo ni espada. La cofradía se fortalecía en silencio. Sus miembros se juraban lealtad, no solo en nombre de la ciencia, sino en nombre de un ideal oculto, el de poseer las llaves de la mente humana. Roma celebraba conquistas en Germania, en Britania, en Judea, pero la verdadera conquista ocurría en las sombras, en sótanos húmedos donde los médicos tejían un imperio paralelo, un imperio que no buscaba territorios, sino almas. Y así, mientras la ciudad dormía tranquila, los sótanos se llenaban de voces susurrantes, de promesas de descubrimientos oscuros, de pactos sellados con vino y sangre. Nadie en la superficie lo sabía, pero bajo las piedras de Roma ya se estaba construyendo una nueva forma de dominación, invisible, secreta, y quizás mucho más temible que las legiones del imperio. Parte 5. Las víctimas de aquella hermandad eran invisibles, borradas de la memoria de la ciudad como si nunca hubieran existido. Roma se alimentaba de cuerpos anónimos, esclavos capturados en las campañas militares, prisioneros de guerra que llegaban encadenados tras los triunfos, mujeres arrancadas de sus hogares sin que nadie las reclamara. Eran los despojos del imperio, los que no tenían voz ni nombre, y por eso se convirtieron en el material perfecto para los experimentos ocultos de los médicos. En las casas de los patricios, las desapariciones pasaban desapercibidas. Si un esclavo dejaba de servir vino en un banquete, bastaba con reemplazarlo por otro comprado en el mercado. Si una mujer sin familia no volvía hasta a ser vista en su vecindario, nadie preguntaba. En Roma, la vida de los pobres valía menos que una moneda. Ese silencio fue el escudo perfecto de los médicos, que podían elegir a sus sujetos sin temor a que alguien exigiera explicaciones. Yo escuché el relato de una mujer que escapó de milagro. Había sido tomada en una redada contra los dacios y entregada como sirvienta en la casa de un senador. Una noche, un médico llegó con aspecto solemne y dijo que debía examinarla por signos de enfermedad. La llevaron a una sala subterránea, donde ardían lámparas de aceite que desprendían un olor acre. Allí, hombres vestidos con túnicas oscuras la rodearon, no con la mirada de curar, sino con la mirada fría del cazador que observa a su presa. No me tocaban como médicos, me dijo entre lágrimas. Me observaban como si fuera un objeto, un animal extraño al que se estudia en silencio. Consiguió escapar porque uno de los guardias, apiadado, la dejó huir en plena noche. Nunca volvió a ver a las otras mujeres que fueron llevadas con ella. Había también niños, esclavos jóvenes que servían en las termas o en las casas de los ricos, eran apartados sin explicación. Algunos regresaban días después, más callados, como si hubieran perdido algo que no se podía nombrar. Otros nunca volvían. Los rumores decían que sus cuerpos terminaban en las cloacas, arrojados como desperdicio para que el Tíber se los llevara en silencio. En los mercados de esclavos, algunos compradores empezaron a notar que ciertos médicos pedían características específicas: jóvenes de piel clara, mujeres de mirada dócil, hombres robustos pero sin cicatrices de batalla.
Los pedían no para trabajar ni para servir en la cama de un amo, sino para ser usados en experimentos que nadie se atrevía a describir con claridad. Y el dinero corría con tanta facilidad que los mercaderes no hacían preguntas. Un soldado veterano me contó que en Britania había visto horrores, pero que lo que ocurría en Roma era peor. En la guerra, matamos para vencer al enemigo, pero aquí matan para aprender cómo poseer a los vivos. No es la espada lo que usan, es algo más invisible, más oscuro. Su voz se quebró y jamás volvió a hablar del tema. Lo más terrible era que estas víctimas eran invisibles incluso para los dioses. Nadie elevaba plegarias por ellas, nadie grababa sus nombres en lápidas. Eran sombras que desaparecían en la ciudad más poderosa del mundo, borradas como si nunca hubieran respirado. Y sin embargo, en su sufrimiento silencioso, dejaron huellas. Huellas que los médicos guardaban en sus tablillas ocultas, huellas de reacciones, de temblores, de susurros de obediencia arrancados a la fuerza. Roma seguía celebrando desfiles y victorias, pero bajo la superficie, los sótanos se llenaban de cuerpos anónimos usados como instrumentos. Nadie podía imaginarlo al mirar las estatuas de mármol y los templos resplandecientes. Y sin embargo, cada piedra de esa grandeza estaba manchada por las sombras de los que jamás tuvieron voz. Las víctimas invisibles eran el precio de una ciencia torcida, una ciencia que había dejado de buscar la sanación para convertirse en la herramienta más cruel de dominación. Y lo más inquietante de todo era que los médicos no parecían sentir remordimiento. Para ellos, esos cuerpos no eran personas, sino piezas de un rompecabezas macabro que les permitiría un día controlar no solo al esclavo, sino al mismo ciudadano romano. Parte 6. La ciencia era su máscara. Una máscara solemne, pulida con palabras de erudición y discursos que parecían nacidos de los más altos ideales. Decían que sus experimentos eran una búsqueda de conocimiento, un intento de penetrar en los secretos de la naturaleza, un camino hacia la perfección del alma y del cuerpo. Hablaban del equilibrio de los humores, de la necesidad de comprender los misterios del deseo, de cómo el placer y el dolor podían ser instrumentos para conocer mejor la fragilidad humana. Y mientras hablaban, los poderosos los escuchaban con fascinación, creyendo que estaban ante visionarios. En los foros, cuando algún rumor se atrevía a salir a la luz, los médicos lo sofocaban con un discurso elegante. No son excesos, decían, son estudios para el bien de Roma. ¿Cómo podemos gobernar un imperio sin conocer los secretos de la carne y la mente de los hombres? ¿Cómo podemos mantener la disciplina de las legiones, la obediencia de los esclavos, la fidelidad de las esposas, si no sabemos qué fuerzas ocultas gobiernan su interior? Sus palabras resonaban con tal seguridad que incluso los más escépticos terminaban silenciados. Pero detrás de ese velo se escondía otra verdad. La medicina se había convertido en pretexto para el control. Los esclavos no eran examinados para preservar su salud, sino para probar hasta dónde podía moldearse un cuerpo a través de la humillación o la adulación. Los prisioneros no eran observados para aliviar su sufrimiento, sino para comprobar qué estímulos quebraban más rápido su espíritu. Y los resultados, cuidadosamente anotados en tablillas, eran compartidos en las reuniones secretas como tesoros más valiosos que cualquier botín de guerra. La élite, sedienta de poder, encontraba en estas explicaciones un eco de sus propias ambiciones. Senadores y patricios se sentaban a escuchar a los médicos en banquetes privados,
y aplaudían cuando éstos aseguraban que la voluntad de un hombre podía ser doblegada sin necesidad de cadenas. Algunos llegaban incluso a financiar las investigaciones, entregando esclavos y dinero a cambio de secretos. Lo hacían en silencio, porque sabían que si el pueblo lo descubriese, habría un escándalo. Pero Roma era experta en esconder sus sombras bajo los gritos de las multitudes en el Coliseo. Recuerdo a un joven médico que hablaba con una voz grave y apasionada frente a un grupo de senadores en un atrio iluminado por antorchas. El cuerpo humano, dijo, es un templo, sí, pero no un templo para adorar, sino un templo para estudiar, para abrir sus puertas y descifrar sus misterios. Si sabemos cómo responde al placer, sabremos cómo hacerlo obedecer. Si conocemos el límite del dolor, conoceremos el límite de la resistencia. Y si dominamos ambas cosas, Roma será invencible. Los senadores lo escucharon en silencio, y cuando terminó, no hubo indignación, sino un murmullo de aprobación que helaba la sangre. Ese era el engaño, la ciencia transformada en retórica, la experimentación disfrazada de servicio al imperio. Muchos de los que escuchaban ni siquiera se daban cuenta de que estaban financiando atrocidades. Otros lo sabían y preferían callar, porque les resultaba útil. La frontera entre la medicina y la manipulación se desdibujaba, y Roma, que se enorgullecía de su racionalidad, se sumergía en un laberinto de sombras, donde la palabra conocimiento era la coartada de la crueldad. Los esclavos, que eran los primeros en sufrir los experimentos, lo entendieron antes que nadie. Ellos sabían que los médicos no venían a curarles, sino a probarles. Sabían que sus cuerpos eran vistos como recipientes para experimentos cuyo verdadero objetivo era complacer a un amo o a un emperador. Y lo más terrible era que no podían escapar. La ciencia se convirtió para ellos en una cadena invisible, una cadena más fuerte que el hierro, porque no la imponía un carcelero, sino un sabio con palabras dulces y rostro sereno. Así fue como Roma aprendió a vestirse de sabiduría mientras practicaba la dominación más oscura. El engaño estaba tan bien construido que incluso los dioses parecían cómplices, porque los templos guardaban silencio, las autoridades no intervenían y los cronistas preferían mirar hacia otro lado. Lo que se presentaba como avance era en realidad la siembra de una nueva forma de esclavitud, la esclavitud del alma. Y mientras el pueblo celebraba desfiles y sacrificios a los dioses, los sótanos de Roma seguían llenándose de víctimas, ocultas tras la máscara brillante de la ciencia. Parte 7. En las cámaras más silenciosas del palacio, donde ni siquiera los centinelas se atrevían a hablar en voz alta, comenzó a tejerse una red de conspiraciones. Los médicos, con sus tablillas llenas de observaciones inquietantes, no tardaron en convertirse en consejeros secretos de los poderosos. No solo curaban enfermedades ni aliviaban dolores, llevaban consigo un conocimiento que podía cambiar el rumbo de la política. Y los emperadores lo sabían. Se decía que algunos informes privados eran enviados directamente al corazón del poder, sellados con cera roja y entregados en la penumbra de la noche. En esos pergaminos no se hablaba de recetas ni de diagnósticos, sino de métodos para manipular emociones. Cómo humillar a un enemigo hasta quebrarlo, cómo usar el deseo como cadena invisible, cómo sembrar miedo en el corazón de un adversario sin necesidad de derramar sangre. Era un nuevo tipo de estrategia, más silenciosa y más letal que la guerra. Los senadores, hombres curtidos en intrigas, encontraron en esos informes un arma inesperada.
Algunos pedían consejos sobre cómo debilitar la voluntad de rivales políticos durante un juicio en el Senado. Otros querían saber cómo mantener dóciles a sus esposas o cómo convertir a sus esclavos más rebeldes en servidores obedientes. Los médicos respondían con un lenguaje solemne, pero detrás de las palabras se escondía una maquinaria de control cuidadosamente diseñada. Y el emperador se convertía en el mayor receptor de esos secretos. Entre las paredes decoradas con frescos, los médicos le susurraban que podían darle un poder más duradero que las legiones, porque las legiones podían traicionar, los pueblos conquistados podían rebelarse, los generales podían soñar con coronas. Pero un hombre que conociera las llaves ocultas del deseo y del miedo podía gobernar incluso sin espada. Había rumores de que algunos banquetes en el palacio eran en realidad experimentos disfrazados de celebraciones. Los invitados bebían vino mezclado con pociones, servidos por manos temblorosas de esclavos que sabían demasiado. En medio de las risas y los cantos, los médicos observaban en silencio, tomando nota de cómo el exceso, la vergüenza o el miedo podían transformar a un senador altivo en un ser humillado y débil. Y al día siguiente, esos mismos hombres eran manipulados con una facilidad aterradora. Un esclavo de confianza del palacio me contó que había escuchado detrás de un muro una conversación que lo dejó helado. Un senador preguntaba a un médico cómo lograr que un rival confesara secretos sin tortura. El médico respondió con calma: «No necesita el látigo, solo obsérvelo. Descubra qué teme perder, qué desea ocultar, y con un gesto, con un silencio, hágaselo sentir. Se derrumbará por sí mismo». El esclavo juraba que después de esa noche, aquel rival desapareció misteriosamente de las sesiones del Senado. La conspiración no se limitaba a los hombres. Algunas matronas de la élite, cansadas de ser piezas en los juegos de sus maridos, comenzaron a buscar a los médicos para obtener sus propias armas. Querían fórmulas para mantener a sus amantes bajo control, brebajes que hicieran más dóciles a sus esposos, secretos que les dieran un lugar en un mundo que las relegaba al silencio. Y los médicos, siempre con sonrisas calculadas, les entregaban respuestas a cambio de favores o silencios. Roma entera parecía un tablero de ajedrez, donde los jugadores visibles movían piezas con discursos y decretos, pero los médicos eran las manos invisibles que decidían cómo caería cada ficha. La medicina se había transformado en conspiración, y la conspiración en poder absoluto. Lo más perturbador era la complicidad de todos: senadores, nobles, emperadores y hasta sacerdotes. Cada uno utilizaba los secretos médicos para sus propios fines, y en ese juego nadie estaba limpio. El conocimiento, que alguna vez fue un camino hacia la verdad, se había convertido en veneno, y Roma lo bebía con avidez, sin darse cuenta de que aquel veneno ya comenzaba a corroer las raíces mismas del imperio. Parte 8. Entre todos los médicos que participaban en aquel círculo oculto, hubo un joven aprendiz que al principio se dejó deslumbrar por el prestigio de sus maestros. Venía de tierras lejanas, cargado con la esperanza de encontrar en Roma el centro del saber, convencido de que allí aprendería los secretos de la curación y alcanzaría la gloria como sanador. Durante un tiempo, sus ojos se llenaron de admiración al ver las bibliotecas privadas, los pergaminos griegos, los instrumentos metálicos que brillaban bajo las antorchas. Pero pronto, demasiado pronto, la admiración se tornó en horror. En las primeras reuniones,
lo hicieron partícipe de experimentos menores. Observar cómo un esclavo reaccionaba al calor sofocante, cómo una mujer en ayuno respondía a una copa de vino mezclada con hierbas. El joven anotaba, sin comprender del todo, convencido de que aquello era parte de la medicina. Pero poco a poco, el velo se levantó. Empezó a ver cómo los sujetos no eran pacientes, sino prisioneros, cómo las preguntas de sus maestros no buscaban sanar, sino quebrar, cómo la ciencia se deslizaba hacia un abismo de manipulación. Una noche, en un sótano bajo una villa cercana al Tíber, lo obligaron a presenciar algo que marcaría su vida. Un hombre encadenado fue expuesto ante todos. No estaba enfermo ni herido, era simplemente un prisionero traído de Germania. Los médicos, con voces solemnes, comenzaron a aplicar métodos que nada tenían de curativos. Palabras, silencios, humillaciones, caricias y amenazas, todo cuidadosamente medido. El joven vio cómo la voluntad del hombre se desmoronaba, cómo sus ojos perdían la chispa de resistencia hasta quedar vacíos. Cuando la sesión terminó, el prisionero ya no era el mismo. Había dejado de ser un hombre y se había convertido en una sombra obediente. El aprendiz temblaba. Aquello no era medicina, aquello era profanación. Desde esa noche, el miedo lo acompañó en cada paso. Intentó razonar con su maestro, un médico veterano que gozaba de la confianza de senadores y nobles. Esto no es conocimiento, es tortura disfrazada, le dijo en voz baja. El maestro, con una sonrisa serena, respondió: tortura es el látigo del soldado. Lo nuestro es más sutil, más duradero. No entiendes ahora, pero lo entenderás cuando veas cómo Roma se sostiene gracias a nuestro saber. El joven comprendió entonces que nada de lo que dijera lo salvaría. Estaba atrapado en un mundo que se disfrazaba de ciencia, pero se alimentaba del sufrimiento. El horror lo llevó a la desesperación. Decidió hacer lo impensable: denunciar a la cofradía. Fue primero a un senador menor, un hombre conocido por su severidad moral, y le relató en secreto lo que había visto. Pero el senador, lejos de indignarse, lo interrumpió con un gesto frío y le advirtió que no hablara más de aquello. Roma no debe escuchar esas historias. El orden depende de silencios más que de verdades, murmuró. El aprendiz insistió, y cometió el error de hablar con más personas. Pronto, su testimonio fue considerado una ofensa, no contra los médicos, sino contra la ciudad y sus dioses. Lo acusaron de sacrilegio, de inventar calumnias contra hombres honorables. Fue sometido a un juicio secreto, sin testigos, sin defensores, donde lo declararon indigno de permanecer en Roma. Lo exiliaron a una provincia lejana, condenado a vivir en el olvido. Sin embargo, antes de partir, el joven escribió en pergaminos lo que había visto. Los ocultó en una caja de madera, enterrada bajo las piedras de una taberna abandonada cerca del Aventino. Que alguien, algún día, encuentre estas palabras, escribió, y sepa lo que en verdad ocurrió en los sótanos de Roma. Nadie supo de él después. Algunos decían que murió en tierras extranjeras, otros que fue perseguido y silenciado por sicarios enviados desde la propia ciudad. Lo cierto es que, pese al exilio y la condena, su testimonio sobrevivió. No en voz alta, no en crónicas oficiales, sino en fragmentos clandestinos que pasaron de mano en mano. Sus palabras eran como brasas ocultas bajo la ceniza, débiles, olvidadas, pero imposibles de apagar. Y cada tanto, en los susurros de esclavos y en las notas marginales de pergaminos antiguos, el eco de su traición o su valentía
volvía a recordarnos que no todos en Roma aceptaron el silencio. La hermandad nunca perdonó su intento de rebelión. Desde ese día, sus reuniones se volvieron más herméticas, más crueles. El miedo a otro traidor los empujó a cerrar filas, y en esa paranoia oscura, sus experimentos se tornaron aún más perversos, como si quisieran demostrar que ninguna voz podría detenerlos jamás. Parte 9. Calígula. Ese nombre, incluso siglos después, resuena como un eco de locura y poder desatado. Fue bajo su sombra que los experimentos secretos de los médicos alcanzaron un clímax aterrador. Si hasta entonces la cofradía se había movido en sótanos ocultos y salones discretos, con él encontraron un aliado entusiasta que convirtió la crueldad en espectáculo y la manipulación del deseo en un instrumento de gobierno. Desde el principio, Calígula mostró un interés malsano por todo lo que pudiera darle control absoluto sobre quienes lo rodeaban. No se conformaba con las armas ni con las legiones. Quería un dominio más íntimo, más profundo, el poder de moldear las voluntades. Cuando los médicos le hablaron de sus estudios sobre el deseo, la obediencia y el miedo, no solo los escuchó, sino que exigió que le mostraran pruebas. «Quiero ver», decía, «cómo un hombre orgulloso se convierte en siervo. Quiero ver cómo una mujer altiva se arrodilla sin cadenas. Quiero que me enseñen cómo quebrar no solo cuerpos, sino almas». Así nacieron los banquetes oscuros, celebraciones que a los ojos del pueblo eran extravagancias imperiales, pero que en realidad eran laboratorios de poder. En los salones decorados con oro y frescos, bajo lámparas de aceite que ardían hasta casi extinguirse, se reunían senadores, nobles y cortesanos, invitados sin saber que ellos mismos eran parte del experimento. El vino corría mezclado con pociones preparadas por los médicos, brebajes que alteraban el ánimo, intensificaban los sentidos o debilitaban las resistencias. La música sonaba, los cantos se elevaban, y poco a poco las máscaras de dignidad se desmoronaban. Calígula observaba con ojos febriles cómo los hombres más poderosos de Roma caían en juegos humillantes, cómo perdían el control bajo la influencia de sustancias y sugestiones. Los médicos tomaban nota en silencio, registrando cada reacción. La risa nerviosa que se transformaba en llanto, el gesto de resistencia que cedía a la obediencia, la mirada altiva que se volvía suplicante. No era un banquete, era un teatro del alma humana, y Calígula era su director. Había noches en las que se escogían esclavos o prisioneros para ser el centro de esos juegos. Ante los ojos de los invitados, eran sometidos a pruebas de obediencia, de vergüenza, de deseo forzado. Los asistentes reían, fingiendo diversión, pero muchos temblaban en silencio, porque sabían que lo que veían podía serles aplicado a ellos mismos en cualquier momento. Y era ese miedo, ese temblor oculto, lo que más deleitaba a Calígula. Saber que todos estaban bajo su control, incluso en medio de la fiesta. Los médicos, fascinados por la oportunidad, llevaron sus experimentos al límite. Diseñaban situaciones cada vez más extremas para estudiar hasta qué punto podía manipularse a un individuo sin necesidad de violencia física. Aprendieron a usar el silencio como arma, la exposición pública como castigo, la promesa de placer como trampa. Todo era anotado, registrado, como si fueran descubrimientos médicos y no escenas de degradación. En las calles, el pueblo escuchaba rumores, exagerados o no, de lo que ocurría en los banquetes imperiales.
Algunos decían que Calígula jugaba con los cuerpos como un niño con muñecos. Otros que los senadores mismos se prestaban a espectáculos humillantes por miedo a caer en desgracia. Y aunque nadie sabía la verdad completa, todos percibían que algo en Roma se había quebrado, que el poder ya no era solo espada y oro, sino un juego oscuro donde la mente era sometida como nunca antes. Yo hablé con un esclavo que servía en esos banquetes. Su voz temblaba al recordar. Lo peor no eran los gritos ni las risas, me dijo. Lo peor era el silencio después, cuando todo acababa. El silencio de los médicos anotando en sus tablillas, el silencio de los senadores humillados mirando al suelo, el silencio de los que habían perdido algo de sí mismos que nunca recuperarían. Ese silencio era más terrible que cualquier ruido. Calígula convirtió la ciencia torcida de la cofradía en un espectáculo, y Roma entera, aunque no lo supiera, se convirtió en laboratorio. Cada risa forzada, cada obediencia arrancada, cada humillación anotada, era un paso más en la transformación del conocimiento en arma. Y mientras el emperador se regodeaba en su locura, los médicos comprendieron que habían alcanzado lo que siempre habían deseado. No solo experimentar con esclavos invisibles, sino con la propia élite del imperio, con los hombres más poderosos de Roma. Ese fue el clímax, el momento en que la frontera entre medicina, poder y perversión desapareció para siempre, y el imperio mismo se convirtió en un experimento siniestro, bajo la mirada de un emperador que confundía el gobierno con un juego cruel. Parte 10. Las consecuencias fueron inevitables y terribles. Lo que empezó como juegos secretos en sótanos y banquetes disfrazados de ciencia, pronto se transformó en un río de tragedias que corría por debajo de la superficie brillante de Roma. Los cuerpos de los esclavos y prisioneros, sometidos a experimentos que nunca debieron existir, rara vez sobrevivían ilesos. Muchos no resistían los brebajes, los estados de agotamiento, la presión psicológica que los médicos aplicaban como bisturí invisible. Caían sin vida en las cámaras ocultas, y sus cadáveres eran tratados como desechos. En las noches más oscuras, los esclavos de confianza arrastraban los cuerpos sin nombre por túneles húmedos que llevaban hasta las cloacas de la ciudad. Allí, entre aguas pestilentes, eran arrojados como si fueran basura. El Tíber, indiferente, los arrastraba lejos, borrando las huellas de lo ocurrido. Roma, orgullosa de sus estatuas y templos, descansaba sobre un mar de sombras y cadáveres que nunca serían honrados con tumbas. Pero no solo los esclavos eran víctimas. Los propios invitados de los banquetes imperiales, los senadores y nobles que habían sido humillados bajo las miradas de Calígula, llevaban consigo cicatrices invisibles. Algunos jamás volvieron a hablar con la misma firmeza en el Senado. Otros se encerraron en sus villas, consumidos por la vergüenza, y unos cuantos, incapaces de soportar el recuerdo, terminaron por quitarse la vida en secreto. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que lo que se había presentado como diversión imperial había destruido las almas de muchos. Los médicos, sin embargo, no se detuvieron. Cada muerte era registrada como un dato más. Cada quiebre de voluntad era anotado como un hallazgo. Para ellos no había tragedia, sino progreso. Se convencieron de que estaban escribiendo un nuevo capítulo de la medicina, aunque lo que en realidad estaban construyendo era una ciencia de la crueldad. El dolor y el deseo se habían convertido en números, en patrones, en fórmulas que ellos guardaban como si fueran tesoros. Y mientras tanto,
Las calles de Roma se llenaban de rumores inquietantes. Vecinos que aseguraban haber visto esclavos desaparecer sin explicación. Madres que lloraban a hijos nunca devueltos después de ser vendidos en el mercado. Soldados que regresaban de campañas y decían que preferían morir en batalla antes que caer en manos de los médicos del palacio. El pueblo, aunque ignorante de los detalles, empezaba a intuir que algo maligno respiraba en el corazón del imperio. El colapso se manifestaba también en lo invisible. La confianza se rompía, las miradas se volvían recelosas, y la sensación de estar vigilados crecía como una sombra, porque todos sabían que los médicos podían observar, registrar y usar lo aprendido en cualquier momento. Ya no era necesario el látigo ni la espada. Bastaba con la sospecha de que alguien conocía tus debilidades. El miedo se convirtió en un arma silenciosa que atravesaba cada rincón del poder. Un senador, en un arranque de valentía, intentó denunciar lo ocurrido. Lo hizo en voz baja, en una reunión privada, afirmando que los experimentos habían destruido a hombres y mujeres inocentes. A los pocos días, desapareció. Algunos decían que había sido desterrado, otros que fue obligado a beber veneno. Lo cierto es que nunca más se lo volvió a ver, y su nombre fue borrado de los registros oficiales. Roma no toleraba voces que rompieran el silencio. Así, las consecuencias se multiplicaban como grietas invisibles en un edificio aparentemente sólido. Los cuerpos desaparecían en las cloacas, las almas quedaban quebradas en los salones, y los médicos, con su apariencia solemne, continuaban avanzando en su proyecto sin que nadie los detuviera. Lo que se había presentado como ciencia se había convertido en ritual de crueldad, un ritual que ya no necesitaba sacrificios públicos, porque los realizaba en la intimidad del poder. Y lo más terrible era la indiferencia de la ciudad. Roma, ocupada en espectáculos, conquistas y desfiles, miraba hacia otro lado. El Coliseo rugía, las plazas se llenaban de pan y juegos, y mientras tanto, en los sótanos del imperio, los gritos apagados de las víctimas se mezclaban con el silencio de los médicos que escribían sus descubrimientos. La tragedia no estaba en los campos de batalla, sino en las entrañas de la propia ciudad, devorando lentamente su espíritu. Parte 11. El tiempo, siempre implacable, fue cubriendo con polvo y silencio aquello que nadie quería recordar. Cuando las llamas de Calígula se apagaron y otros emperadores ocuparon el trono, hubo un intento deliberado de borrar las huellas de lo ocurrido. Los cronistas oficiales, al servicio del poder, escribieron páginas llenas de glorias militares y reformas políticas, pero guardaron un silencio absoluto sobre los sótanos y los banquetes donde se había experimentado con el alma humana. Roma tenía una habilidad inquietante para silenciar lo incómodo. Las atrocidades no se negaban de frente, se disolvían entre palabras solemnes y relatos heroicos. Los médicos más comprometidos con los experimentos fueron presentados en los textos como sabios dedicados al estudio del cuerpo y la mente, sin mencionar nunca las sombras que acompañaban sus descubrimientos. Los pergaminos con anotaciones explícitas fueron quemados o guardados en bibliotecas privadas, lejos de la mirada del pueblo. Lo que no podía destruirse se reescribía, y lo que no podía reescribirse se enterraba en el olvido. Sin embargo, la memoria no desapareció del todo. En los márgenes de algunos manuscritos, copistas anónimos dejaron notas vagas, frases enigmáticas que parecían advertencias. No confiar en los médicos del emperador, escribía uno en un borde. Otro, en un pergamino deteriorado,
Anotó. El deseo usado como arma es más mortal que la espada. Eran fragmentos dispersos, casi invisibles, pero suficientes para que la sospecha sobreviviera como un murmullo en la historia. Los esclavos también transmitieron sus recuerdos en secreto. De boca en boca, en las cocinas, en los mercados, en las filas del circo, contaban historias a medias sobre hombres encapuchados, sobre pociones que borraban la voluntad, sobre banquetes donde los poderosos se volvían marionetas. Historias que muchos tomaban como exageraciones, como fantasías, pero que eran ecos de algo real. Así, lo que los historiadores callaron, los rumores lo mantuvieron vivo. Un viajero griego relató en un texto olvidado que en su estancia en Roma escuchó a un anciano hablar de los médicos del silencio. Decía que eran hombres que sabían más que nadie de la naturaleza del cuerpo, pero que usaban ese conocimiento no para sanar, sino para doblegar. Ellos no curaban, escribió. Ellos gobernaban desde las sombras. Su relato fue ignorado por los eruditos, pero siglos después, ese fragmento sobrevivió en una copia que nadie se atrevió a destruir. Con el paso de los años, las estatuas y monumentos se erigieron como símbolos de grandeza, y los nombres de emperadores y generales fueron inmortalizados en piedra. Pero las víctimas, los esclavos y prisioneros usados como instrumentos, quedaron borrados de la memoria oficial. No hubo inscripciones para ellos, no hubo tumbas, no hubo cantos. Su existencia se diluyó en el silencio impuesto por quienes no querían manchar la imagen del imperio. Lo más inquietante es que incluso los filósofos que supieron algo guardaron silencio. Algunos hablaban en parábolas, insinuando que el deseo podía ser tan peligroso como la espada, que la manipulación del alma era más grave que la del cuerpo, pero nunca lo decían de manera directa. El miedo a la censura, o quizá la conveniencia de seguir cerca del poder, los obligaba a disfrazar sus advertencias bajo capas de metáforas. Así, lo ocurrido quedó como un fantasma, invisible en los textos oficiales, pero presente en los silencios, en los rumores, en los fragmentos dispersos. Roma, orgullosa de su racionalidad, había aprendido a enterrar sus demonios bajo capas de historia brillante. Pero los demonios seguían allí, esperando ser descubiertos, porque el silencio de los historiadores no fue olvido inocente, sino un pacto de complicidad. Callaron no porque ignoraran la verdad, sino porque sabían demasiado. Y en ese silencio se forjó una advertencia que, siglos después, aún late en la oscuridad. Lo que se esconde en nombre de la grandeza siempre termina volviendo, disfrazado, para recordarnos que la historia nunca se borra del todo. Parte 12. Roma cayó, como caen todos los imperios, bajo el peso de sus excesos y sus propias sombras. Pero los secretos que allí se cultivaron no se extinguieron con sus ruinas. Los experimentos de los médicos, ocultos tras la máscara de la ciencia, sobrevivieron disfrazados de sabiduría, viajaron en manuscritos ocultos, se deslizaron en palabras ambiguas de filósofos y reaparecieron, siglos después, bajo nuevas formas. Porque lo que nació en Roma no fue solo una aberración aislada, fue la semilla de una tentación eterna, la tentación de usar el conocimiento para dominar y no para liberar. La advertencia está ahí, aunque pocos quieran escucharla. Cada vez que el poder se reviste de ciencia para controlar cuerpos y mentes, Roma revive en silencio. Cada vez que alguien decide que un ser humano es un objeto de estudio, un material desechable, una pieza en un laboratorio oculto, los sótanos de las villas romanas vuelven a abrirse.
Y cada vez que se justifica la crueldad con discursos solemnes, el eco de aquellos médicos regresa, recordándonos que la historia es un círculo que nunca deja de girar. En nuestro tiempo, creemos estar lejos de aquellas prácticas. Hablamos de avances, de progreso, de descubrimientos que prometen bienestar. Pero basta con mirar con atención para descubrir la misma sombra. Tecnologías que estudian nuestros deseos en silencio, sistemas que observan nuestros gestos, experimentos que se justifican con la palabra necesidad, mientras despojan a las personas de su dignidad. Roma no está muerta. Roma nos observa cada vez que el poder intenta convertir al ser humano en un objeto manipulable. Las lecciones que los cronistas callaron siguen vivas, ocultas en los rincones donde pocos se atreven a mirar. Roma nos advierte que el conocimiento no es inocente, que puede ser tan luminoso como destructor, y que el verdadero peligro no está en las armas visibles, sino en las cadenas invisibles que atan la voluntad. Lo que ocurrió entonces no es un relato lejano, es un espejo, y quien lo mira con atención siente un escalofrío, porque la ciudad eterna nos enseñó, sin quererlo, que las civilizaciones no caen solo por invasiones o catástrofes externas. Caen cuando se corrompen desde dentro, cuando permiten que el deseo de poder utilice la ciencia como disfraz, cuando aceptan que unos pocos manipulen a muchos en nombre del orden. Caen cuando el silencio se vuelve más fuerte que la verdad. Ese es el legado oscuro de Roma, y la advertencia que se extiende hasta nosotros. Lo que se siembra en las sombras, tarde o temprano, florece en la superficie, y lo que se tolera como secreto en nombre de la grandeza, siempre termina devorando la grandeza misma. Así termina este relato, no con un cierre, sino con una puerta abierta. Porque lo que ocurrió en aquellos sótanos no pertenece solo al pasado, pertenece al presente y acecha al futuro. La verdadera lección no es recordar con horror lo que los médicos hicieron en Roma, sino preguntarnos, con un estremecimiento inevitable, ¿dónde, en nuestra propia época, se está repitiendo la misma historia?